Cuando el mal no se extirpa de raíz, vuelve. Hoy voy a hablar de un tema que implica a Cuba, Venezuela, Colombia, a la OLP y a otros tantos lugares que van a venir a tu imaginación. Pero fundamentalmente vamos a pues tratar este tema y el protagonista lo va a tener Cuba. Veamos de qué se trata. Se ha puesto de moda crear hilos en la red X para contar historias. No todos los lectores siguen los hilos y eso les impide captar el mensaje completo del autor de los posts. Se apela a esa forma de comunicación porque no todos tienen monetizadas sus cuentas y para poder escribir artículos en la propia red, pues van haciendo uso de la opción hilos y entonces, los van enumerando 1, 2, 3, según la cantidad de contenido que ellos quieran decir. Considero que aquellas personas que no tienen la costumbre de leer los comentarios a los posts de esos hilos se pierden la oportunidad de conocer otras opiniones e incluso otros datos que se ofrecen. A veces no siguen, muchos de ellos porque no tienen tiempo, otras porque no desean seguir en el tema. Ojalá todos tuvieran tiempo y paciencia. Yo hoy voy a recorrer las redes y componer un post a partir de los hilos y comentarios sobre temas actuales que tienen raíces profundas en las que a veces no reparamos porque la vorágine del tiempo y el discurso dirigido por los que imponen el relato único casi que nos obligan a mirar lo más reciente o a irnos a la bobería de 30 segundos en esta o aquella red social que no voy a mencionar ahora, pero que no son de mi agrado y en las que no tengo cuentas. Pocos se acuerdan y escriben sobre Cuba y sus historias de vínculos con terroristas. En un mundo lógico, en este momento, debiéramos estar recordando a todos que la penetración de comunistas malsanos en la isla comenzó casi un siglo atrás y que de ahí, luego de entrenamientos e instrucciones, esos personajes entrenados viajaban hacia otros territorios del continente americano y a Oriente Medio y a África con la misión de sembrar el terror. Hace apenas unos días yo respaldé un post del escritor y compatriota Zoe Valdés en el que ella llamaba la atención sobre la horrenda realidad que se ha vivido en Cuba desde la década del 60 a partir de la llegada al poder de la infame familia Castro y sus seguidores que se encargaban de aupar terroristas. Ella decía: Vivi, cuando termines con Hamas, refiriéndose a Benjamín Netanyahu, pon en la lista al Comité Central de Cuba. A cambio te daremos Isla de Pino. Ahí se entrenaban los pastelitos, entre comillas, de la OLP Fatah. Zoe Valdés y su generación, que es la mía, sabemos bien de lo que se ha vivido en la isla por casi 100 años, ya vamos por 66 pronto. Sabemos, como dijo un usuario en X tras el ataque de Israel a Irán en la madrugada del 29 de octubre, que la ideología islámica va en contra de los valores democráticos y derechos humanos. Y ese mismo post dice: ISIS, Hutíes, Hezbollah, etcétera, son caimanes del mismo caño. Lo recuerdo a raíz de lo que ella escribió en la red X, el mensaje a Bibi, y también a raíz de otros comentarios que una vez se levantó esta historia, se recordó esto, otros escribieron en X. Hubo un usuario que puso: no se trata de Gaza ni de los palestinos. Se trata de que Irán odia a Occidente y a los valores occidentales de la democracia libre. ¿Quieres arreglar Oriente Medio? Se trata de Irán y solo se trata de Irán. Y hasta que no se resuelva lo de Irán, las naciones seguirán siendo demolidas. Dicho de esa manera, suena a lo que les dije al principio. Lo que no se extirpa de raíz, vuelve a salir. Siguiendo ese orden de mi análisis, vuelvo a Cuba, al tema Cuba, para enfatizar en que a la isla llegaban hombres desde varios territorios: España, México, USA, Oriente Medio, por citar algunos, y nunca nosotros sabíamos bien a qué iban todos aquellos. Nos los vendían como luchadores por la libertad,
nos los vendían como hombres patriotas que luchaban por la libertad de su pueblo, en el caso de aquellos que tenían la oportunidad de acceder a información y de alguna manera querían saber quiénes se trataban. Otros ni nos enterábamos que allí se entrenaban a terroristas. Yo específicamente escribo este post porque me voy a concentrar ahora en los que viajaban desde Oriente Medio, específicamente Líbano, Siria y otros avalados por la OLP. Ellos procedían de una región donde las fronteras suelen ser movedizas, transparentes, y donde ahora mismo hay cientos de seres humanos conviviendo con el dolor y la rabia proporcionado por los terroristas, con mayor presencia Hamas y Hezbollah, aunque se sabe que hay más de 10 grupos activos en esa región. Yo hablo de esa región porque en mi ámbito local conocí a procedentes de esas zonas que mencioné, que iban allí, dizque a estudiar medicina, a estudiar esto, aquello, y entonces convivían allí con esa buena apariencia. Es verdad que algunos venían a estudiar medicina a Cuba, otras especialidades, y esos eran los que veíamos, pero por cada uno de esos, una buena cantidad estaba en lugares como El Nicho, en lugares en Pinar del Río, El Nicho es en el Escambray, y en otras zonas de Cuba, en los campos de entrenamiento. Porque Cuba ha sido guarida de asesinos, terroristas, violadores y otros personajes que bajo denominaciones insospechadas entraban al territorio para esconderse, para entrenarse en lo que sus gobiernos le pidieran y para adoctrinar a los discípulos cubanos y para también, cuando terminaban ellos su cruzada allí, viajar con otros nombres y apariencias hacia donde le ordenaran o requirieran sus jefes. Iban a matar, torturar, adoctrinar en la idea de la sumisión, que es lo mismo que pueden hacer esas máquinas humanas. Un terreno no se limpia quitando la mala hierba de una parcela. Un terreno invadido por semillas malignas necesita que allí se haga una extirpación del mal. Vamos a ver, por ejemplo, un enlace a esto que yo les pongo aquí. Pueden mirarlo en La Frontera Transparente. Estoy trabajando en este canal. Bueno, pues les voy contando a ustedes, pero también algunos momentos los llamo a visitar el canal, la página La Frontera Transparente, para que ustedes puedan ver lo que se escribe, los posts que yo uso de referencia. En este que les estoy mostrando, yo, bueno, pues seleccioné los hilos que allí se han publicado y ahora se los voy a leer. Estos que les voy a leer ahora no tienen que ver con Cuba. La parte de Cuba se las digo yo, se las estoy diciendo yo ahora mismo. Pero esta tiene algo interesante y es que hilo 1, para contarte sobre un engendro del mal. Te ponen que Hussein Ahmad Karaki, señalado como jefe de Hezbollah en Latam y responsable de atentados en los 90, entró a Argentina con pasaporte colombiano. ¿Se acuerdan cuando les dije ahorita que muchos iban a Cuba y que después ahí se diluía el rastro? Sí, así pasaba. Unos de ETA, otros de otras organizaciones y de otros lugares iban a Cuba y de ahí se diluía porque le hacían documentos, le hacían pasaportes de ciudadanos de México, de Colombia. No quiero decir yo que ese señor que estoy poniendo ahora haya sido tal como yo estoy diciendo. Aquí están diciendo que entró a Argentina con pasaporte colombiano. Bueno, ahí también explica que Hezbollah
grupo considerado terrorista a nivel mundial, ha extendido su influencia en América Latina desde la década de los 90. Con nexos en países como Venezuela y Bolivia, ahora surgen señales inquietantes de su posible infiltración en Colombia. La mezquita Luz Beit en Bogotá, liderada por Marlon Cantillo, hermano Ibrahim, es un supuesto aliado del pacto histórico, es investigada como posible centro de adoctrinamiento y expansión de Hezbollah en Colombia. Década del 90. Pongan a analizar ustedes que yo esto que les cuento de lo que ha pasado en Cuba viene desde la década del 70, 80, 90, pero sabemos todos los que seguimos estos temas que la cabeza de la serpiente de Cuba fue derivando en escuelas, fue derivando en ejemplos y en maneras de actuar en Colombia, en Venezuela, en México y en otras partes de América. Y entonces se producía toda esa lavadera de personalidades, o lo que mejor, ya les dije, diluían en Cuba el rastro. Yo recuerdo en la década del 90 cómo en ciertos lugares se hablaba y se denunciaba que terroristas del IRA, del ETA, todas esas se perdían en Cuba. Bueno, pues miren, aquí están hablando de los que se perdieron, en este caso, que fue a dar a Argentina. Pero señores, esto tiene historia. Sigamos. Las conexiones del gobierno de Petro con Irán y aliados de Hezbollah no pueden ser ignoradas. Cantillo, conocido por sus lazos con líderes del pacto histórico, ha sido visto en fotografías con Petro y Francia Márquez. ¿Estamos ante una estrategia de infiltración? La relación directa de Cantillo con un centro de adoctrinamiento en Bogotá y su formación en Irán son señales que nos deben alertar. Recordemos que ya en 2000, que Chávez estaba apuntalado en Miraflores y que después vinieron todos sus, toda esta historia de que estamos viendo de hace 24 años, por decirlo de una manera popular, les abrieron las compuertas a toda esa zona de Oriente Medio. ¿Pero por qué? Porque era un discípulo de la forma de proceder en la isla caribeña. Bueno, siguen en estos hilos que ustedes ven aquí, que los pueden encontrar en la red social X y que están incluso, yo les dejo el enlace en la frontera transparente. Otro hilo dice, la amenaza se extiende más allá de Colombia. Caraqui también intentó atentados en Bolivia y la policía brasileña desarticuló en 2023 2 cédulas de Hezbollah. Con esta expansión y los vínculos visibles entre líderes colombianos y figuras afines a estos grupos, Colombia está siendo arrastrada a un conflicto mayor. Bueno, pues el otro hilo dice, ¿Colombia está preparada para enfrentar las repercusiones de estos nexos? Bueno, Colombia con los nexos iraníes ahora y Hezbollah. Pero esto viene de antes. Yo recuerdo cuando uno, hablaba del tema de los terroristas y todas estas guerrillas en Colombia, Venezuela y Cuba y la historia. Esto viene desde el 60, señores. Pero bueno, sigamos aquí. La influencia iraní de Hezbollah puede afectar nuestras relaciones con Estados Unidos y otros aliados. Ser percibidos como un refugio para operativos de Hezbollah podría impactar la seguridad regional y nuestras alianzas estratégicas. Las decisiones de política exterior de Petro nos exponen a sanciones y aislamiento diplomático. Otro hilo dice, el reciente caso de Caraqui y su pasaporte colombiano es un ejemplo claro de la vulnerabilidad del país ante estas redes. Con apoyo de regímenes como el de Venezuela, Hezbollah encuentra rutas en la región. La infiltración de estos grupos implica riesgos no solo para Colombia, sino para toda América Latina. Dice aquí, bueno, prefiero decirle Hispanoamérica. Y demanda atención inmediata. Y bueno, en este último
post de este hilo de 7 posts dice: Colombia necesita tomar una postura firme. La seguridad y la soberanía del país no pueden quedar expuestas ante influencias extranjeras y agendas radicales. Estos nexos deben investigarse a fondo para proteger a nuestra nación. Compartan este hilo. La seguridad de todos está en juego. Volvamos entonces a la frontera transparente, volvamos al inicio, donde yo, pues les dejo el enlace al hilo y vamos a enlazar aquí para que ustedes vean dónde yo obtuve esta alerta, dónde yo obtuve esta información y para que ustedes vean la importancia que tiene de estos hilos cuando son hechos con total responsabilidad y conocimiento de lo que se está hablando. Aquí ustedes, pues tienen los ejemplos, las fotos y los ejemplos de cada una de las referencias que dieron con el tema de Colombia y ponen ejemplos de los personajes de Colombia que, pues ya todos los que siguen el tema pueden tener idea de lo que significa y van poniendo estos videos. Amigos, esto que estoy hablando ahora y que lógicamente cualquier colombiano, cualquier venezolano, cualquier residente en la zona de América del Sur pudiera dar muchos más elementos, es una derivación de todo lo que ha significado en casi un siglo, porque ya estamos por los 66, casi un siglo de esa semilla perversa y maligna, pues echar raíces, prosperar en la isla caribeña y lógicamente en los negocios que después se fueron haciendo entre estos gobiernos y entre estos malvados. Por eso, a quien en algún momento me escribió un comentario en el canal, en YouTube, cuando yo hice un video sobre el tema de cerrar todo esto de ayudas y demás, y en ese lugar, por ese tema, me escribió diciéndome que yo no era cubana. Yo luego voy a comentar y voy a hacer un post y un video con relación a ese video donde me dijeron que yo no era cubana. Yo solo, si la persona que escribió ahí sigue este canal y sigue La Frontera Transparente, debo decirle que yo soy cubana y que yo llevo años estudiando, investigando y he escrito libros donde yo hago referencia a todo esto que ocurrió en Cuba en la década del 60 y también el que ha seguido este canal y el que ha seguido La Frontera Transparente sabe que llevo años alertando y escribiendo sobre otras barbaridades y alertando de la importancia de erradicar el mal de raíz. Y yo ni soy antisionista, ni sionista, ni soy antisemita, ni semita, ni anti-Israel, ni israelí, ni admiro, ni sigo a nadie. Yo sencillamente, cuando veo lo que está pasando en Oriente Medio, cuando veo lo que está pasando en Israel, cuando veo lo que están haciendo estas bestias de la zona de la criminalidad y de los horrendos que vienen de esos grupos armados, y cuando veo lo que ha pasado en Colombia, que he tenido amigos y he tenido personas de gran estimación, venezolanos, y veo lo que ha ocurrido en esas zonas bajo las acciones malignas de la narcoguerrilla, de los guerrilleros, y veo otras situaciones en otras partes de América, y también veo cómo Cuba todavía es guarida de seres nefastos,
yo, bueno, pues lo tengo que decir aquí. Lo demás, los calificativos, cada cual los pone a partir del grado de información que tenga o el sistema de valores. Este canal y este sitio, La Frontera Transparente, no es para hacer política a favor de uno o de otro, es para, bueno, pues yo decir lo que pienso. Todavía aquí me queda un poco de libertad en La Frontera Transparente, un poquito más que en el canal de YouTube. Y bueno, todavía en la red Twitter y en la red social Twitter y en Instagram, que son las en las que yo interactúo, por lo menos estos temas, me queda la libertad para decirlo. Yo siempre voy a estar en contra de todo el que aupe el terrorismo, siempre voy a estar exponiendo y denunciando a todos los seres perversos, execrables que vienen desde esa parte, y siempre haré todo lo que a mi alcance esté para contribuir a extirpar el mal de raíz. Te pido que lo compartas, que se lo envíes a tus amigos y sobre todas las cosas, que si no te has sumado a seguir el canal, lo hagas a la derecha, la campanita, y también si no te has sumado a seguir en La Frontera Transparente, puedes ir a la derecha también de La Frontera Transparente, donde está la almohadilla azul, y ahí, bueno, pues puedes dar clic y siempre que yo publique en La Frontera Transparente y siempre que yo publique en el canal, te llegan las notificaciones.